Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu para que podamos entender su mensaje, su perspectiva, ¿verdad? Hoy trataremos en el marco de la encarnación, ¿verdad? Venimos tratando este asunto hace días ya. Tratamos de entender textos que nos tendría que ayudar a comprender qué es lo que ha pasado en la encarnación, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada La recompensa de la investigación y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos. Nadie piense que ya no hay más conocimiento que adquirir. Y eso tendría que decirnos que la verdad es progresiva, ¿verdad? Eh, Aquí quería pararme un momento, mis queridos hermanos, para tratar de explicaros un asunto. Eh, Muchas veces, cuando hablamos de los maestros de Israel, ¿verdad? Y reclamamos que desgraciadamente no se ha entendido la palabra de Dios, ¿verdad? Reclamamos la dedicación que deberían de tener para poder comprender la verdad. Aquí quiero hacer algo, y no es porque me lo ha pedido nadie, no, sino porque también tenemos que entender este asunto en el marco de la progresión de la verdad, de la luz, ¿verdad? Tenemos que entender también los tiempos de nuestro Dios, ¿verdad? Y es cierto que de nosotros depende, y vamos a ver que esta reflexión también va en este marco, ¿no? Eh, la luz es progresiva, pero de nosotros depende descubrir la verdad. Y quizás este sería la reclamación, ¿no?, que podíamos tener con los maestros de Israel, ¿verdad? Un poco se han dormido en laureles en creer, saber la verdad y en realidad olvidándose, ¿no?, de esta realidad, que la verdad es progresiva y que siempre hay que descubrir verdad. Y esto es lo que quiero resaltar. Esto es una cuestión eh, tanto como a favor de ellos, que la verdad es progresiva, pero también es una cuestión desfavorable, ¿verdad? Y no solamente sobre ellos. Ahora mismo nosotros apuntamos porque desgraciadamente la organización pues está como está, ¿no? Pero en realidad este peso está puesto sobre cada cristiano, mis queridos hermanos. Y si no logramos entender esto, tenemos un problema. De hecho, lo tenemos, esa es la realidad, ¿verdad? Esta es la cruel realidad. Quiero pediros perdón porque muchas veces utilizo expresiones y sin darme cuenta utilizo expresiones que me vienen del rumano, y a veces cuando me escucho digo, pero se me ha escapado, ¿verdad? Eh, Así que pido vuestra comprensión en este asunto. Siempre que no entendéis algo, os pido por favor que dejadme un comentario y preguntarme lo que no entendéis, ¿verdad? Y yo gustosamente contesto a toda alma sincera que está en búsqueda de la verdad, yo contestaré, ¿verdad? Si no se trata con respeto este trabajo, aunque parezca sorprendente para mucha gente, en realidad no lo es. He pasado por este camino yo mismo y sé lo que es, pero siempre he tratado, aunque no he comprendido cosas, he tratado de ser respetuoso, ¿verdad? Con los que están a mi alrededor. Eh, Siempre he sido impetuoso con lo que no era verdad, no era correcto, al menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Ahí siempre he tratado de poner la verdad, lo escrito está firme en el terreno. Pero en fin, quería resaltar este asunto, ¿verdad? Que tenemos que entender también que la luz es progresiva. Por lo tanto, a veces reclamamos a los maestros de Israel. Es cierto que ellos tienen, o supuestamente tienen, la vida dedicada a descubrir la verdad y presentar la verdad, y creo que se han olvidado que esta verdad es progresiva, que nuestro Dios
trata de descubrir cada vez más luz y este texto nos lo dirá, ¿verdad? Lo digo también porque anoche vi como digo, cuando no me gustan lo que los maestros de Israel presentan, ¿verdad? En un programa online, un programa de, de nuestra televisión, ¿verdad? Al menos aquí en España. Pues anoche vi un trabajo magistral, ¿verdad? Con respecto al cuarto ángel, ¿verdad? Que en realidad es eh, la misión proclamada, ¿no? De este ministerio, ¿no? El último mensaje del cuarto ángel. Y anoche sí que he visto un maestro de Israel que ha dedicado su vida a la investigación, eh, un mensaje bien presentado. Hay ciertos matices, ¿verdad? Que pueden ser corregidos, pero en términos generales un trabajo magistral, un trabajo estupendo hecho. Por lo tanto, cuando digo que no me gustan ciertas cosas, en este caso también lo diré. Lo entenderán aquellos que siguen aquel programa y tratan de entender la verdad y están en continua búsqueda de la verdad, diga quien diga estas verdades o no verdades. Pues quería resaltar también este asunto, porque no todos los maestros de Israel son descuidados. Hay gente que han entregado su vida a la palabra, a la investigación, y han hecho un trabajo magnífico, que queda luz por descubrir, por supuesto. Este es el trabajo de este ministerio y de otros que dedican su vida a la investigación, ¿verdad? Quería resaltar este asunto. Pido disculpas porque a veces me entretengo, ¿no? en dar explicaciones y no siempre gustan a todo el mundo, ¿verdad? Hay quienes les gustaría modelarme a mí según su parecer, ¿no? Siento mucho que no estoy acorde con todos vosotros, pero espero que podáis comprender, nuestro Dios nos ha creado diferentes, cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad y nos expresamos en esta personalidad, ¿verdad? Y también he aconsejado siempre que aquellos que no están conformes con lo que digo, quiero ver su trabajo, que hagan lo que trato yo de hacer y yo les escucharé gustosamente, no tengo ningún problema con nadie en absoluto, ¿verdad? Eh, Bien, vamos a entrar en el texto ahora sí. Nadie piense que ya no hay más conocimiento que adquirir. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Esto será así hasta en la eternidad, ¿verdad? La profundidad del intelecto humano puede ser medida. Las obras de los autores humanos pueden dominarse, es decir, son finitas, se pueden entender hasta lo más profundo, ¿no? Pero fijaos lo que nos dice a continuación. Pero el más alto, profundo y ancho arrebato de la imaginación no puede descubrir a Dios, porque ni siquiera la eternidad nos bastaría, ¿verdad? Para esto. Hay una infinidad más allá de todo lo que podamos comprender. Hemos contemplado solamente una vislumbre de la gloria divina y de la infinitud del conocimiento y la sabiduría. Hemos estado trabajando, por así decirlo, ¿verdad? En la superficie de la misma. Es decir, lo que sabemos es nada comparado con lo que queda por descubrir, ¿verdad? Cuando el rico metal del oro está debajo de la superficie, en la profundidad, ¿verdad? Lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu de Dios, adentrándonos dentro, o sea, por debajo de la superficie, tratando de entender profundidad de la palabra de Dios. Pero aún así queda muchísimo por descubrir todavía, ¿verdad? Para recompensar al que cabe en su búsqueda. El pozo de la mina debe ser ahondado cada vez más y el resultado será el hallazgo del glorioso tesoro. Por medio de una fe correcta, esto es muy importante entenderlo, dice, por medio de una fe correcta, el conocimiento divino llegará a ser el conocimiento humano, es decir, el Espíritu de Dios nos acompañará y nos dará a conocer cada vez más. Y es lo que tratamos de decir aquí, ¿verdad? Porque en realidad esta es la obra del día de la expiación, de purificar nuestra mente de todo aquel supuesto conocimiento, aquellas supuestas verdades que damos por hecho que son verdades y que lo vimos en otros momentos, ¿no? Hay que derribar algunos muros, hay que construir otros,
hay que poner las verdades en un marco nuevo porque cada vez más descubrimos verdad y cada vez más tenemos que entender la profundidad que la verdad tiene, ¿verdad? Y, y ser capaces de quitar lo que no nos sirve, ¿verdad? Porque es solamente así como el Espíritu de Dios nos dará más conocimiento. A medida que descubrimos verdades, quitamos de nuestra mente aquello que nos sirve, el Espíritu de Dios nos dará más verdad. Pero si nos atamos, nos agarramos a lo que creemos saber, como dando por hecho de que aquello es todo lo que hay, no se nos dará más conocimiento, ¿verdad? Quedaremos limitados y eso tenemos que entenderlo, que significa no ser purificados y tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos un problema. No vamos a tener el Espíritu de Dios al final, ¿verdad? Que ocupe este templo. Mientras no esté purificado, no puede habitar nuestro templo. Eso tenemos que tenerlo bien, bien claro. Y fijaos lo que nos dice aquí, porque todo este texto viene enmarcado en lo que en este párrafo nos dice. Fijaos lo que dice. Nadie puede escudriñar las escrituras con el Espíritu de Cristo y quedar sin recompensa. Pero fijaos que tiene un condicionante. Dice, nadie puede escudriñar las escrituras con el Espíritu de Cristo. Este es el condicionante. Si no es con el Espíritu de Cristo, no sirve, ¿verdad? No entenderemos en realidad. Por lo tanto, nadie puede escudriñar las escrituras con el Espíritu de Cristo y quedar sin recompensa. Es decir, el Espíritu de Cristo nos dará a conocer, ¿verdad? Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un niñito, y por eso os decía yo que tenemos que vaciar nuestra mente de lo que creemos saber. Esta es la experiencia de Pablo, de fariseo, de Saulo, de fariseo mejor dicho, ¿verdad? Pues cuando quitamos lo que creemos saber y nos acercamos a la palabra de Dios con un deseo profundo de entender la verdad de Dios, ¿verdad? Es solamente entonces cuando realmente entenderemos, ¿verdad? Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un niñito, cuando se someta completamente a Dios, es decir, por muy sorprendente que nos parezca esta verdad, ¿verdad? Por eso lo recalca, porque lo que va a venir a decir a continuación es sorprendente, ¿verdad? Frente a lo que creemos saber. Y por eso nos dice, cuando se someta completamente a Dios, encontrará la verdad en su palabra. Por lo tanto, si no nos sometemos completamente a Dios, es decir, creer a Dios por su palabra, que lo que está diciendo es así, ¿verdad? Aunque yo creo que sé y es contrario a lo que creo, o sea, a lo que la palabra trata de decirme, tengo que quitar lo que creo que sé y aceptar lo que acabo de descubrir. Por muy sorprendente que pueda ser esto, ¿verdad? Por lo tanto, dice, encontrará la verdad en su palabra. Entonces Dios se descubre, ¿verdad? Si los hombres, atentos a lo que dice aquí, dice, si los hombres fueran obedientes, comprenderían el plan del gobierno de Dios. ¿Fueran obedientes en qué sentido? Aceptar esta realidad que es sorprendente, ¿verdad? Por eso dice, si fuéramos obedientes, si creeríamos a Dios por su palabra, ¿verdad? A esto se refiere, ¿verdad? Si los hombres fueran obedientes, comprenderían el plan del gobierno de Dios. El mundo celestial abriría sus cámaras de gracia y de gloria a la exploración. Los seres humanos serían totalmente diferentes de lo que son ahora. Porque al explorar las minas de la verdad, los hombres quedarían ennoblecidos. Cuando dicen ennoblecidos, los hombres quedarían llenos del Espíritu Santo. Solamente así, perdonad, solamente así podemos ser ennoblecidos, en la presencia de su Espíritu. No hay otra manera, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. El misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, no serían como ahora vagos en nuestra mente. Por lo tanto, lo deja bien claro. Lo que pasa es que, aunque esté escrito, nos pasa lo que nos dijo antes. Si fuéramos obedientes, ¿verdad? Si nos someteríamos completamente a Dios, ¿verdad? Entenderíamos. Dios se dejaría descubierto o descubrir, ¿verdad? ¿Verdad? Pero porque no nos lo creemos,
no entendemos. Pero aquí en este texto lo deja bien claro. Ahora bien, también tenemos que entender, yo lo he explicado en alguna otra ocasión, ¿verdad? El único momento en donde Cristo podía ser el sacrificio para la expiación es en la encarnación, porque ahí Él era Dios en sustancia, ¿verdad? Cuando nace ya es otro ser, es el hombre divino humano, Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, Él no volverá nunca a tener esta naturaleza que tuvo antes de la encarnación. Por eso es el sacrificio expiatorio. Pero también tenemos que entender que una vez que nace, Él vive una vida de obediencia, toma el pecado sobre sí, que no lo pudo tomar en el cielo, porque es incompatible. Tenemos que entender, ¿verdad? El pecado en la presencia de Dios, ¿qué ocurre? El pecado se destruye, queda destruido. Por lo tanto, Él tiene que hacer el sacrificio antes y por eso es misterio de la piedad, entre otras cosas, ¿verdad? También es misterio de piedad porque Dios se hace hombre y otros asuntos más que descubriremos en la eternidad, ¿verdad? Pero tenemos que entender esto. Él hace el sacrificio antes para la expiación y toma el pecado sobre sí a través de su vida. Por eso vamos a ver que muchas veces se dirige al tema de la cruz como la expiación. Y es parte de la expiación. De hecho, el día de la expiación, que es precisamente en nuestros tiempos, ¿por qué lo llamamos el día de la expiación cuando el sacrificio se ha hecho con anterioridad? Porque tenemos que entender que toda la obra de expiación empieza con el plan, caída de Adán, la encarnación, vida perfecta, muerte en la cruz, sube de nuevo, se resucita, sube de nuevo al cielo, hace la obra del día de la expiación y hasta que no quita la ropa de sumo sacerdote, la obra de expiación no se termina. Y hay que entender que la expiación es la reconexión de las dos naturalezas, ¿verdad? El sacrificio para la expiación es una cosa y la expiación, es decir, el sacrificio de la expiación es la paga por el pecado y la expiación es la reunión, la reconexión de la naturaleza perdida de Adán en Edén, ¿verdad? De lo divino, ¿verdad? Esta unión con el Espíritu de Dios, de nuevo, ¿verdad? Esta es la expiación, la unión de las dos naturalezas, el matrimonio, que tanto nos habla el Evangelio, ¿verdad? De esto se trata, mis queridos hermanos, ¿verdad? Por lo tanto, vemos claramente el sacrificio expiatorio se ha hecho en la encarnación. El texto nos lo deja bien claro. El misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, no serían como ahora vagos en nuestra mente. Serían no solamente mejor comprendidos, sino del todo más altamente apreciados. Y claro, cuando entiendes, porque esto resuelve problemas teológicos profundos que el cristianismo no ha sabido comprender y explicar, ¿verdad? ¿Quién ha muerto en la cruz? ¿Un Dios? Imposible. No puede ser. ¿Entendemos? Por lo tanto, esta es la explicación correcta y que resuelve todas las incógnitas. O sea, ya no queda incógnitas, al menos hasta el entendimiento que tenemos por ahora, ¿verdad? Ya se nos explicará más cosas en el cielo, pero por ahora tenemos resuelto los asuntos de dónde se hizo el sacrificio expiatorio y toda la obra de Cristo y por qué vino a ser lo que hizo. Y vino a ser para reconectar al hombre con el Espíritu de Dios de nuevo. Esa es la ley del fundamento del gobierno de Dios por la eternidad. Por lo tanto, esta es la obra que se tiene que hacer, ¿verdad? Aparte de expiar el pecado, ¿verdad? De pagar el precio por el pecado, es reconectar al hombre con el Espíritu de Dios, ¿verdad? A la ley de Dios, de nuevo. En la oración que Cristo dirigió al Padre, dio al mundo una lección que debe ser grabada en la mente y el alma. Este empero es la vida eterna, dijo, que te conozcan, el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Y fijaos lo que dice aquí. Esta es la verdadera educación. Y tenemos que aquí esta tiene muchas vertientes, ¿verdad? Porque nosotros hemos profesionalizado esto.
Y este mismo error lo han experimentado los judíos, ¿verdad? Por eso yo he dicho en algunas ocasiones que tendríamos que haber quedado como un movimiento, ¿verdad? Y hay quien que trata de justificar esto. Hay movimientos. Hay movimientos que están organizados y no tiene ningún problema. No teníamos por qué institucionalizarnos, ¿verdad? Pero lo hicimos. Lo hicimos y esto pues nos ha llevado a donde estamos, ¿verdad? Y por lo tanto aquí dice, esta es la verdadera educación. Imparte poder, el conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, transforma al hombre a la imagen de Dios. Y esto solo se puede hacer, esta educación solo se puede hacer con el Espíritu Santo. No necesariamente tenemos que ir a no sé qué instituciones, ni obtener doctorados, ni maestrías, ni tal. Y no es porque esté en contra de nada. Pero precisamente esta pirámide, ¿verdad?, de responsabilidades ha hecho que no seamos iguales, ¿verdad? Por lo tanto, se entiende que hay un grupo pequeño de personas que toman decisiones por encima de toda la iglesia. Y ese es el problema y eso es lo que realmente el enemigo de Dios utiliza, ¿verdad? Por eso vais a ver muchas veces los maestros de Israel, aunque entienda la verdad, muchas veces dicen, no nos grabéis, no queremos que salga pública lo que queremos hablar libre y tal. Y dentro del marco de la iglesia lo están diciendo, ¿verdad? Pero no quieren ser público, ¿verdad? Entonces aquí, claro, resurge la pregunta, ¿por qué? Pues porque el enemigo de Dios ha hecho su obra y nos ha condicionado. Y claro, la verdad no circula libre, ese es el problema, la verdad no circula libre. ¿Por qué un maestro de Israel en un marco íntimo se puede expresar libremente, tiene confianza de decir la verdad y en el marco público no? Por tanto, aquí entendemos claramente que hay una política interna y otra externa. ¿A quién le tienen miedo? O respeto, si queremos decir así. ¿Entendéis? Y esta es una de las vertientes que trata de decirnos aquí. La auténtica educación es la del Espíritu Santo y nosotros hemos perdido de vista eso. ¿Verdad? Hemos perdido de vista eso. Y estamos escuchando al hombre cuando el hombre está condicionado. No puede decir todo lo que quizás debería de decir. Tenemos que entenderlo y eso no es ninguna maldad, es realidad. Duele, sí, pero es realidad. Es así, ¿verdad? Esta es la verdadera educación. Imparte poder, el conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. Transforma al hombre a la imagen de Dios. Le da dominio propio, sujetando cada impulso y pasión de la baja naturaleza al gobierno de las facultades superiores de la mente. Es que tener al Espíritu de Dios lo es todo. No necesitamos nada más, lo es todo. Es lo único que necesitamos. Y es así como deberíamos de haber entendido todos, y deberíamos de entender todos la verdad, ¿verdad? Convierte a su poseedor en hijo de Dios y heredero del cielo. Lo pone en comunión con la mente del infinito y le abre los ricos tesoros del universo. ¿Cómo nos pone en comunión con la mente del infinito? A través de su espíritu. Yo lo he explicado, a veces explico cosas y no entendéis, pero de eso nos habla, ¿verdad? Nosotros cuando estamos hablando de Dios hay que acercarse a Dios con temor y respeto, sí, pero hay ciertas cuestiones que debemos de entenderlas y esta es una de ellas. Estaremos conectados con la mente de Dios a través de su espíritu, ¿verdad? Dios y heredero del cielo lo pone en comunión con la mente del infinito y le abre los ricos tesoros del universo. Este es el conocimiento que se obtiene al escudriñar la palabra de Dios. Y este tesoro puede ser encontrado por toda alma que desea dar todo lo que posee por obtenerlo. Entonces, si esa declaración es una declaración tremenda, si entendemos bien el contexto. Si toda alma puede encontrar la verdad por sí misma, conectada con el Espíritu de Dios, ¿por qué necesitamos profesionalizar, institucionalizar a los maestros de Israel? No tiene sentido. ¿Os dais cuenta? No tiene sentido. Y además está quitando
Es decir, está colocando un escalón entre Dios y hombre. ¿Y a quién está quitando de por medio? Pues al Espíritu Santo, en realidad, ¿verdad? Porque claro, el hombre debería de depender del Espíritu Santo directamente, sin intermediación, ¿verdad? Sin embargo, cualquier cosa que haces, tienes que tener el beneplácito de los maestros de Israel. ¿Y os dais cuenta dónde está el error? ¿Cómo hemos llegado a estar donde estamos? ¿Verdad? Porque en lugar de estar conectados directamente con Dios, hemos creado una dependencia con el hombre. Escuchamos al hombre. Si el pastor no dice no sé qué, no vale, no sirve, ¿verdad? Nos hemos entrampado solitos, ellos y nosotros. O sea, estoy hablando de un todo, ¿verdad? De la iglesia en realidad. Esta es la desgracia. Es como cuando Israel pidió que querían un rey, ¿verdad? No querían ser conducidos de día y de noche por el mismo Cristo. Querían un rey, un intermediador. Lo mismo como cuando en Sinaí le dice a Moisés, no, que no nos hable Dios. ¿Verdad? Ve tú y necesitamos intermediación. Qué desgracia, ¿verdad? Qué desgracia. Pero desgraciadamente es así. Es lo que hicimos, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, cada uno por sí mismo. Cada uno por sí mismo, ¿verdad? Y de hecho esta es la obra que pasará al final del tiempo. El cuarto ángel, que es el Espíritu Santo, se unirá al tercero, que somos nosotros, yo y cualquiera de vosotros que presentáis la palabra de Dios en búsqueda de la verdad, y os vais a dar cuenta que salen personas como yo, no preparadas, pero sí preparadas precisamente por lo que nos acaba de decir aquí, por el mismo Espíritu Santo, deseosas de conocer la palabra, la verdad, ¿verdad? Deseosas de conocer la verdad y escudriñar la verdad, y Dios le da conocimiento. Y podemos tratar temas como las que tratamos de entender aquí y descubrimos verdades sorprendentes, ¿verdad? Pero ¿por qué no se la cree la gente? Porque tienen una dependencia con sus maestros, ¿verdad? Y ese es el gran problema. Dios quiere hablar a través de su espíritu a cada alma, pero nosotros creamos una dependencia con el hombre y tiene que decirnos un hombre quién es hereje, qué es verdad, qué no es verdad, sin darnos cuenta que ellos mismos están condicionados, ¿verdad? Esta es la cruel realidad, desgraciadamente, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la maldad, simplemente tratamos de presentar la verdad, la que es, nos duele a todos nos tiene que doler, porque en principio tenemos que entender que a través del Espíritu de Dios debemos de experimentar el amor fraternal. Amor, esa es la ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo, ¿verdad? En esto consiste la ley. Por lo tanto, cuando estamos hablando de los maestros de Israel, ¿qué pasa? ¿Que ellos no son mis hermanos? Claro que lo son. Claro que lo son. Pero tenemos que presentar la verdad. Tenemos que entender la verdad. Es el día de la expiación, de la purificación. Esta obra tiene que tener lugar. Por lo tanto, se ha de entender la verdad, aunque duela, ¿verdad? Hay que decirlo de la mejor manera posible. No somos nosotros y ellos, o ellos y nosotros, sino que deberíamos de estar todos a una, en espíritu y verdad. Y ellos también tienen que aceptar la verdad. Cuesta, ¿verdad? Porque cuando crees que estás a algún escalón por encima, y eso también dice que no has entendido el Evangelio, aunque seas maestro de Israel, no lo has entendido. Si te comportas y piensas de esta manera, pues ellos también tienen que asumir esta realidad, aunque muchos de estos hechos han pasado en el pasado, ¿verdad? Aquí no se trata de buscar personas con nombres, ¿verdad? Por decir, no, aquí está el culpable. Aunque podríamos identificar algunos, ¿no? No, aquí se trata del mecanismo, ¿verdad? Cómo el enemigo de Dios ha tratado de engañarnos a todos, porque nos utiliza unos contra otros, ¿verdad? Él trabaja desde el escondite
y nos pone a nosotros unos contra otros, ¿verdad? Espero que podamos entender estas realidades, mis queridos hermanos, y espero que esta reflexión también os haya podido ayudar y despejar, ¿verdad? Incógnitas que podemos tener. Seguiremos buscando textos, seguiremos aportando para que cada vez más podamos entender la auténtica realidad, la que nuestro Dios trata de descubrirnos, por muy sorprendentes que pueda resultar para nosotros hoy, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, os deseo que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.